¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste de algo? Quiero que lo pienses de verdad, no que me des una respuesta rápida como solemos hacer. No, no, quiero que lo sientas, que te preguntes realmente dentro de ti cuándo fue la última vez en que te maravillaste por algo que viste. Hablo de ese momento en el que algo cotidiano consigue detenerte. Un perro que te mira, una flor que apareció entre dos piedras, la luz entrando por tu ventana, o una persona que amas haciendo algo que lleva años haciendo y tú no te habías dado cuenta. Quiero ese instante en el que miras y piensas, qué extraño, qué hermoso que esto exista. Ese momento de maravilla es el que quiero que busques. Yo personalmente llevo varios días pensando en esto, porque hace poco estaba frente a un lago con Cuba, mi perrita, y ella estaba cerca del agua, oliendo cada rincón, observando los movimientos entre los árboles y entrando al lago como si acabara de descubrirlo, ¿sabes? Con esa naturaleza que solo ellos saben transmitir. Y yo la miraba y pensaba en algo que me ocurre muchas veces cuando observo los animales. ¿Qué saben ellos que nosotros hemos olvidado? Para mi Cuba, un paseo nunca es solamente un paseo. Siempre encuentra algo que merece toda su atención. Puede ser un olor, una rama, el viento moviendo las hojas o simplemente una piedra que para mí no dice nada y para ella es todo. Y nosotros podemos estar delante del lago más hermoso del mundo y seguir pensando a esa conversación que ocurrió ayer, en el mensaje que debemos responder, o en el dinero que necesitamos, o simplemente en algo que todavía ni siquiera ha pasado. El cuerpo está delante del lago, sí, pero nosotros seguimos en otro lugar. Y mientras yo observaba, entendía algo. La vida conserva toda su magia. Lo que se va apagando es nuestra capacidad de verla. Imagina traer un campesino del 1200 hasta nuestra época. Ese hombre te ve con una piedra luminosa entre tus manos y escucha una voz que sale de esa piedra, que responde preguntas, que traduce a otros idiomas, que escribe historia y mantiene una conversación contigo. Pensaría que está delante de algo sobrenatural y seguramente saldría corriendo, se arrodillaría o buscaría al sacerdote del pueblo para decir, el diablo ha llegado. Ahora, imagina explicar la misma escena a un científico de inicios del 900. Le dices que millones de personas hablarán todos los días con una inteligencia creada a partir del lenguaje, distribuida en servidores ubicados en distintas partes del planeta. Para él, también sería ciencia ficción. Y tú hoy haces todo eso mientras esperas que salga el café, mientras viajas en el autobús o simplemente estás sentado en el baño. Lo extraordinario para ti se volvió cotidiano. Ahí apareció una frase que se quedó conmigo y que llevo desde ese momento. El mundo no ha perdido la magia. Nosotros nos acostumbramos a los milagros. Observa tu cuerpo en este momento. Mientras estás escuchando este video, tu corazón mantiene su ritmo, tus pulmones están intercambiando oxígeno y millones de células comunican, reparan tejido y transportan información sin que tengas que dirigir ninguno de esos procesos. Tus ojos reciben luz y el cerebro transforma esa información en profundidad, en colores y forma. Crea la realidad allá adentro, como lo sabemos bien en Despierta. Después añades recuerdos, emociones y significado. Por eso, una cara nunca es solamente una cara. Miras a alguien que amas y aparece toda una historia. Ves una casa y recuerdas quién eras cuando vivías allí. Escuchas una canción y tu cuerpo regresa a un momento que ocurrió hace 20 años. Vivimos dentro de algo completamente extraordinario y lo llamamos normalidad. Nos hemos acostumbrado tanto a estar vivos que estar vivo dejó de sorprendernos. Lo mismo ocurre con las personas que amamos. Al principio las miramos con muchísima atención. Escuchas cómo habla, observas sus gestos y recuerdas durante días una frase que dijo. Quieres conocer su historia, saber qué le hace reír, qué le duele y cómo imaginaba su vida cuando era pequeño. Después llega la rutina y esa misma relación empieza a llenarse de tareas. ¿Compraste esto? ¿Pagaste aquello? ¿A qué hora llegas? Hay que sacar el perro. La intimidad sigue existiendo, pero la administración empieza a ocupar el lugar de ese encuentro que debería ser. Dejamos de mirar a las personas y empezamos a verlas a través de todo lo que hay que resolver juntos. Pero también hacemos eso con nosotros mismos. Por ejemplo,
Un niño puede pasar horas mirando las hormigas, le sorprende que carguen algo más grande que su cuerpo, puede quedarse fascinado con la lluvia o preguntarte dónde estaba antes de nacer. Y luego crece, aparecen las responsabilidades, las aprende, se la imponen. Y la comparación, las expectativas y esa sensación de que siempre debería estar haciendo algo útil. Entonces ese mismo niño comenzará a mirar el mundo desde otra pregunta. ¿Para qué sirve esto? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto tiempo me va a llevar? ¿Me ayudará a crecer? ¿Puedo convertirlo en contenido? Esto último también me pasa a mí. Veo un lago precioso y una parte dentro de mí me dice, aquí podría grabar un reel increíble. Y ahí me doy cuenta de que hasta la belleza puede convertirse en otra tarea. Llega un momento, pero, en el que dejamos de experimentar la vida y empezamos simplemente a administrarla. Administramos el tiempo, la comida, el ejercicio, el dinero, las relaciones y hasta nuestro crecimiento personal. Tenemos aplicaciones para respirar, relojes que nos dicen cómo dormimos y programas para aprender a estar presentes. Todo eso puede ayudar. El problema pero aparece cuando sentimos que nuestra vida es un proyecto que nunca termina de estar listo. Te levantas pensando en lo que debes corregir, tu cuerpo debería cambiar, tus hábitos todavía necesitan mejorar, los ingresos siguen lejos de donde quieres estar y la relación también tiene cosas pendientes. Incluso la espiritualidad puede entrar en esa lógica. Empiezas a pensar que deberías meditar más, comprender mejor tus heridas, controlar tus emociones y convertirte en una versión más evolucionada de ti mismo. Vivir así durante años genera una sensación muy concreta. Siempre estás llegando tarde a tu propia vida. Y yo conozco muy bien esa búsqueda. Durante mucho tiempo pensé que despertar significaba encontrar más respuestas. Creía que existía una herramienta capaz de ordenar todas las piezas, un conocimiento que finalmente me explicaría lo que yo todavía no comprendía. Estudié numerología, espiritualidad, psicología, conciencia, biomagnetismo, símbolos, colores, cuerpo y mente. Cada camino me entregó algo y cada mapa iluminó una parte del territorio. El problema pero aparecía luego. Terminaba una formación o cerraba un libro sintiendo que había entendido algo importante. Durante un tiempo todo parecía más claro, pero luego regresaba a mi vida y unas semanas después simplemente me encontraba buscando otra vez. A veces era un libro, otra técnica o un curso nuevo. Cambiaba la forma, pero la sensación era idéntica. Y ahí comencé a hacerme una pregunta diferente. ¿Estaba buscando conocimiento o estaba intentando volver a sentirme vivo? Porque una persona que busca durante años rara vez quiere acumular información. En el fondo, lo que está intentando es encontrar un lugar donde descansar, comprender por qué repite ciertas experiencias y sobre todo sentir que su vida tiene sentido. Queremos dejar de sentirnos separados, queremos levantarnos por las mañanas y reconocer la vida que estamos viviendo. Queremos mirarnos sin sentir que siempre falta algo para merecer nuestro propio amor. Muchas veces llamamos búsqueda espiritual al intento de recuperar una sensación que perdimos hace muchísimo tiempo. Y aquí el sistema nervioso tiene muchísimo que decir. La forma en que percibes el mundo depende del estado desde el que estás mirando. Cuando una persona vive bajo presión durante mucho tiempo, su propio organismo empieza a organizar la atención alrededor de aquello que piensa que debe resolver. Si el dinero se ha convertido en una preocupación constante, pues entra en un supermercado y ve números antes que los alimentos que necesita. Si ha sufrido rechazo, pues va a entrar en una reunión pensando y buscando quién la podrá rechazar, aun cuando nadie ha dicho aún una sola palabra. La mente aprende a buscar aquello que considera importante para protegerte. El problema aparece cuando llevas tanto tiempo en ese estado que la amenaza termina ocupando todo tu paisaje, toda tu vida. Puedes estar delante de un lago precioso y seguir discutiendo mentalmente con alguien que ni siquiera está allí contigo. Tu perrito mueve la cola delante de ti mientras respondes a una conversación imaginaria y tú ni notas su alegría. El sol entra por la ventana y tu cuerpo continúa preparándose para algo que todavía no ha ocurrido. Por eso decirle a alguien disfruta del presente sirve de muy poco. Claro que todos sabemos que necesitamos disfrutar el presente. Esa persona lo sabe ya cosa debería hacer,
pero también lleva tiempo preguntándose por qué no consigue relajarse cuando aparentemente todo está bien. La presencia necesita condiciones, un cuerpo agotado necesita descanso, una mente que está sobrecargada necesita silencio y un sistema que lleva meses defendiendo su lugar necesita una experiencia de seguridad. Ahí entran el movimiento, la respiración, la naturaleza y las relaciones en las que puedes bajar la guardia. También entras en esos momentos en los que el valor deja de depender de cuánto estás produciendo, cuánto ayudas o cuántas cosas resuelves. Esto lo podemos ver cada uno de nosotros en la vida cotidiana. Salimos de casa con la cabeza llena, caminamos durante un rato y sigues repasando lo mismo, como si no pudieses ver la realidad enorme y bella que está delante de ti. Pues escuchas un pájaro, ves cómo se mueve una hoja, o la mía perrita se detiene frente a algo que yo ni siquiera había notado. Y sin darnos cuenta, respiramos de otra manera. El problema continúa ahí, pero ya no ocupa el universo entero. Eso es lo que hace la maravilla. Amplía el campo. La montaña no paga tu factura, como tampoco el lago resuelve tu relación. Pero contemplar algo más grande de tu historia cambia el tamaño de lo que te estaba consumiendo. Durante unos segundos dejas de ser el control de todo y eso te hace descansar, te hace volver a ti, te hace volver a ese todo que nunca ha dejado de ser. El asombro aparece cuando encontramos algo tan vasto, bello o extraño que nuestra mente tiene que abrirse para recibirlo. Los seres humanos hemos buscado esa experiencia desde siempre, mirando las estrellas, entrando en un templo, escuchando música, viendo nacer a un niño o quedándonos en silencio frente al mar. En esos momentos recordamos que nuestra historia personal forma parte de algo mucho más grande. Y aquí quiero hablarte de mi maestra, Araceli Castro, la creadora de Despierta. Araceli creó un método que comienza utilizando herramientas muy concretas, la numerología, los colores y la historia que una persona aprendió a contar sobre sí misma. A través de ese recorrido podemos observar las creencias que construimos, las partes que rechazamos y la identidad que desarrollamos para sobrevivir. Pero Despierta va mucho más allá de saber cuál es tu número. Puedes conocer perfectamente tu numerología y seguir tratándote como si nunca fuese suficiente. También puedes aprender muchísimas técnicas para acompañar a otros mientras ignoras lo que tu propio cuerpo lleva meses pidiéndote. Las herramientas abren una puerta. El verdadero trabajo empieza cuando decides de atravesarla, vivirla, experimentarla. Atravesarla significa mirar tu historia y entender cómo se formó, ver para qué te sirvió, qué intentaba proteger y en qué momento empezaste a confundir esa adaptación con tu identidad. Cuando una persona comprende esto, empieza a observar su vida desde otro lugar. Entiende por qué repite determinadas relaciones, por qué le cuesta recibir, de dónde viene esa exigencia constante o por qué necesita salvar a todo el mundo para sentirse importante. Y entonces ahí donde aparece una posibilidad que antes no podía ver, puede empezar a tratarse de otra manera. Para mí, enamorarse de uno mismo significa dejar de vivir como tu propio enemigo. Significa escuchar tu cuerpo antes de que tenga que gritar con síntomas, con enfermedades, reconocer tus propias necesidades y sobre todo permitirte recibir, algo que nos cuesta a muchos de nosotros. También significa construir una vida donde la vocación, el dinero, las relaciones, el placer y el silencio puedan convivir, que no están en competencias entre ellos. El amor propio tiene muy poco que ver con mirarte al espejo y repetirte frases bonitas. Se reconoce en la vida cotidiana. Se nota en cómo organizas una semana, en las personas a las que permites acercarse a ti, a tu energía, en lo que haces cuando estás agotado y en esa forma en que valoras tu propio trabajo. También aparece en la manera en que descansas o en los límites que colocas y en cómo te hablas después de cometer un error. Sí, porque a veces nos convertimos en nuestro peor verdugo. En ese momento deja de ser una idea abstracta y se convierte en una relación real contigo mismo. Hay una imagen que para mí resume todo esto. La primera célula. Me fascina pensar que aquella forma de vida remota que consiguió organizarse, mantenerse y compartir su información, primero tuvo que existir. Primero sostuvo su propia integridad, después se dividió y la vida siguió expandiéndose. Con el paso del tiempo aparecieron organismos, plantas, animales, cerebros,
ojos y seres humanos capaces de mirar un lago y preguntarse de dónde viene todo. Esta idea de la primera célula me parece preciosa, porque es exactamente así que entiendo el amor propio. Cuando una persona comienza a amarse de verdad, deja de compartirse desde el vacío. Ya no necesita agotarse o dar tanto para sentirse importante, ni entregarse por completo para conseguir que alguien permanezca a su lado. Empieza a servir al otro, a dar al otro, porque se siente viva y tiene algo verdadero que compartir. Puede acompañar a otra persona sin desaparecer dentro de sus problemas. Puede amar sin entregar el control de su exigencia y generar dinero sin convertir el trabajo en su propio dueño. Ese amor se sostiene y después se expande. Por eso la capacidad de maravillarte y el amor propio están mucho más relacionados de lo que parece. Para maravillarte tienes que mirar, para amarte también. Tienes que verte más allá del personaje eficiente, de la persona espiritual que crees que deberías ser, de esas expectativas de tu familia y de todo aquello que el mundo te enseñó a perseguir. Muchos llevamos años mirando únicamente lo que nos falta. Vivimos convencidos de que la próxima versión será la buena, cuando ganemos más, o cuando tengamos más seguridad, o cuando terminemos este proyecto, o cuando consigamos el cuerpo que deseamos, o cuando alcancemos la paz que llevamos tiempo buscando. Y mientras tanto, la persona que existe hoy sigue esperando que tú la reconozcas, que tú la ames, que tú la sientas y la abraces. Y esa persona ha atravesado muchísimo. Este cuerpo ha sobrevivido a cada uno de tus días. Has amado, has perdido, has empezado otra vez y has sostenido dolores que otros nunca vieron. También has aprendido, has cuidado a alguien y has continuado buscando, incluso cuando estabas cansado. Por eso quiero contarte una historia muy simple. A veces me tumbo en el suelo con Cuba, mi perrita, ¿no? Y la acaricio y noto cómo empieza a respirar más lentamente. Nos quedamos mirando durante algunos minutos y después suelta uno de esos suspiros profundos que hacen los perros cuando finalmente bajan la guardia. En ese momento no aparece una luz o ningún ángel de la guardia que baja del cielo y tampoco recibo un mensaje cuántico. No, en ese momento hay un perro respirando y una mano, mi mano, sobre su cuerpo y dos sistemas nerviosos encontrando calma a través de la presencia. Ese momento enseña algo que 1000 teorías pueden describir, pero que jamás podrán sustituir. La vida está ocurriendo ahí, aquí, en este momento. La conciencia también vive en una caricia, en preparar la comida, en escuchar a tu pareja sin estar preparando la respuesta, en llamar a tu familia o en permitir que el sol te toque la cara durante algunos minutos. La espiritualidad tiene que llegar hasta esos lugares. Podemos hablar de unidad, de vibración, de dimensiones y de despertar. Todo eso suena muy elevado, pero después llega el martes por la tarde y la unidad tiene el rostro de alguien que piensa diferente, el cuerpo está cansado y el dinero necesita organización o no está llegando. Y ahí vemos cuánto realmente hemos integrado. Todos somos uno, se vuelve real en cómo escuchas o en cómo tratas a un animal, en cómo pagas a alguien y en la manera en que respondes cuando estás cansado. Una espiritualidad que nunca llega a la cocina, al cuerpo, al dinero o a las relaciones, sigue siendo una idea. Yo quiero llevarla a la vida. Por eso recuperar la maravilla significa mucho más que salir a mirar flores. Significa recuperar sensibilidad, amor propio, empezar a notar que llevas semanas agotado aunque sigue funcionando, o reconocer que una relación te deja vacío, o descubrir que estás ayudando a todo el mundo simplemente porque necesitas sentirte imprescindible. Cuando vuelves a escucharte, estas cosas se hacen evidentes. El cuerpo lleva tiempo hablando. El ruido era demasiado fuerte para poder escucharlo. Despertar significa volverte más íntimo con tu vida. Reconocer lo que te nutre, distinguir entre servir y sacrificarte y darte cuenta de cuándo estás creando desde el entusiasmo o corriendo para demostrar que vales. Eso es presencia aplicada. Y aquí regresamos al comienzo. ¿Cuándo fue la última vez que te maravillaste de algo? Si ahora mismo no lo recuerdas, esa respuesta ya contiene una información. Tu atención lleva demasiado tiempo ocupada resolviendo, anticipando y sobreviviendo. Hoy puedes empezar con algo muy pequeño. Mira una sola cosa durante unos minutos. Puede ser una flor, puede ser tu mano, el cielo, un animal o el rostro de alguien que amas.
Obsérvala sin intentar utilizarla, fotografiarla, explicarla o convertirla en una enseñanza. Simplemente mira, está presente. La atención aprende aquello que practicamos. Por lo tanto, cuando pasamos años comparándonos, la mente se vuelve experta en encontrar todo lo que nos falta. O cuando vivimos corriendo, incluso los momentos tranquilos nos parecen una pérdida de tiempo. En cambio, cuando comenzamos a practicar la presencia, reaparecen partes de la realidad que siempre estuvieron delante de ti, solo que tú no estabas listo para verla. Y esto tampoco va a eliminar el dolor, amplía simplemente el campo. El problema va a seguir existiendo como va a seguir existiendo el cielo. La factura sigue ahí junto a tu respiración. El dolor forma parte de tu historia, pero también forma parte de ella la capacidad que desarrollaste para atravesarlo. La vida puede contener todo eso al mismo tiempo. En el corazón de Despierta está precisamente esto: ayudar a una persona a bajar el ruido suficiente para volver a escucharse, comprender la historia que carga y recuperar una relación amorosa consigo mismo. Después ese amor empieza a expresarse como la primera célula, pero primero tiene que existir vida dentro de ti, sentirlo realmente, experimentarlo, vivirlo, porque desde ahí aparece la expansión, el servicio y una manera completamente diferente de encontrarte con el mundo. Y muchos te presentan el despertar como una meta casi inalcanzable, una versión superior de ti que siempre está en paz, entiende todo y tiene una respuesta profunda para cualquier situación. Yo, personalmente, con el método Despierta, he encontrado algo muy diferente y lo vivo de otra manera. Despertar significa recuperar la capacidad de estar aquí, la capacidad de maravillarme, la capacidad de ver las pequeñas cosas y los milagros que parecen todos los días delante de mis ojos. Mirar lo que está ocurriendo, escuchar lo que siente y vivir tu cuerpo en el que esta experiencia está sucediendo. También significa dejar que algo cotidiano vuelva a sorprenderte, porque la vida nunca ha sido pequeña, es una inmensidad, es ese todo que se está manifestando y experimentando a través de todo esto que nos circunda. Es nuestra mirada que se había vuelto pequeña, así que hoy quiero dejarte con esta invitación. Después de este video, busca algo que estaba ahí ayer, que estuvo ahí antier y que seguramente va a estar ahí también mañana. Míralo durante un poco de tiempo y quédate, respira. Deja que entre en tu percepción. La magia está en el mundo y también en los ojos capaces de reconocerla. Porque si dentro de ti no existiera la magia, nunca podrías verla afuera. Hoy no necesitas otra respuesta, necesitas volver a mirar. Y cuando algo te sorprende, aunque sea durante unos segundos, permanece ahí. No escapes, no te vayas. Quédate en ese instante maravilloso que es la existencia. Una persona que vuelve a maravillarse recupera una parte de sí misma que el ruido había cubierto y vuelve simplemente a sentirse viva. Y ese sentirse vida, esa energía es la que puede poner en el mundo y te va a convertir en el terapeuta, el sanador, en el numerólogo más poderoso del mundo, porque nace desde ti. En Despierta trabajamos con tu historia, esa que estás viviendo, esa que te impide maravillarte y ver las cosas y los milagros hermosos de tu vida. Comenzamos con una lectura de numerología y colores para comprender la identidad que construiste o las creencias que están organizando tu realidad y que están impidiendo ser la divinidad que eres. En la descripción encontrarás el acceso a nuestra comunidad y la información para solicitar una lectura personalizada. Y antes de irte, quiero que compartas algo en los comentarios. ¿Qué cosa pequeña todavía consigue maravillarte? Puede ser tu perro, el café de las mañanas, la voz de alguien, la lluvia o el cielo. Escríbelo en los comentarios. Quizás tu respuesta pueda hacer que otra persona se detenga y vuelva a mirar.